Varios intentos se han realizado para actualizar la normativa vigente sobre la protección de datos personales. Actualmente se discute en el Senado un proyecto que establece límites al uso de la información privada, sanciones y una institucionalidad a cargo de su cumplimiento. Queremos ahondar en este proyecto y en los estándares internacionales sobre la materia. Para eso estamos ya con Claudio Magliona, abogado, experto en tecnologías de la información del estudio Magliona Abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudio, para hablar de este tema que obviamente implica un tremendo desafío, ¿no? Algo que está en desarrollo, que en distintas partes del mundo están viendo de qué manera lo enfrentan y que Chile tiene ahí un camino bien largo por delante. ¿En qué situación estamos ahora, Claudia? Hola, Andrea. Efectivamente, hoy día Chile tiene una ley de 1999. Imagínate, estamos en el 2019. Ha pasado muchísimo tiempo. Hay una ley que tiene ciertos principios, pero que obviamente está completamente desactualizada respecto a los estándares internacionales. Para partir, no hay ningún organismo administrativo destinado para su cumplimiento, lo cual hace muy difícil su cumplimiento. O sea, ahí tenemos un primer problema grave, ¿no? La falta de fiscalización del cumplimiento. No tenemos, hoy día en la legislación actual, no tenemos un órgano fiscalizador. Y eso hace toda la diferencia. Y si queremos estar hoy día a la altura de los estándares internacionales, primero que todo, para partir, tenemos que tener un órgano fiscalizador que tenga la facultad de supervisar, podríamos decir un CERNAC en datos personales, para poderlo hacer de una forma... Para poder homologarlo, ¿no? Estamos hablando de un CERNAC en datos personales, con la salvedad que no estamos hablando limitado a la protección del consumidor. Cuando hablamos de datos personales, estamos hablando también de garantías constitucionales. Estamos hablando de algo bastante más amplio que no solo sea la relación de consumidor. Entonces, por eso que complejiza un poco el tema, ya que no estamos limitados a un área específica. Profundicemos en eso. ¿Qué implica la protección de datos personales? ¿De qué hablamos? ¿De todo tipo de datos, de información financiera, de carácter privado? ¿Qué cosa implicaría este gran paraguas que requiere resguardo? Hablamos, para partir, de datos personales. ¿Qué son datos personales? Los datos de las personas naturales. Perfecto. Dejamos afuera los datos... Dejamos afuera las... Ya dejamos las empresas y los datos de las personas jurídicas. Y vemos que la pregunta es, ¿qué derechos tenemos nosotros con los datos personales que nos pueden identificar? ¿Son los datos de quienes los procesa o son los datos de nosotros como titulares de los datos? Y la verdad es que nosotros somos los titulares de los datos y por ende tenemos derechos sobre los datos. Y eso es fundamental. ¿Derecho a qué, por ejemplo? Derecho a solicitar quién tiene mis datos, qué clase de datos tienen. Los datos no están correctos, tiene que corregirlos, señor. Me cambio, por ejemplo, de una institución pública, privada a otra. Portabilidad de los datos, me puedo llevar los datos. Detecto que hay un tratamiento indebido de mis datos personales, puedo hacer una denuncia respecto a ese maltratamiento de los datos. Pero esto hay que entenderlo en una doble faceta, porque una faceta es yo como titular de los datos personales y hay otra faceta que es la faceta de la sociedad. La sociedad también tiene el derecho a informarse, ¿no es cierto?, respecto de lo que sucede, respecto a nuestras personas. Es normal. Alguien va a pedir un crédito, bueno, es normal poderse enterar, ¿no es cierto?, de cuáles son los datos de esa persona. Entonces, ahí hay que equilibrar, en el fondo, esas dos miradas. La faceta principal tiene que ir en la protección. La protección a la privacidad de nosotros y de nuestros datos personales tiene hoy día una protección constitucional, ¿no es cierto? Pero la sociedad moderna funciona en base a datos, Andrea. Entonces, por otro lado, viene la disyuntiva en que uno tiene que decir, bueno, tanto los organismos públicos como las empresas tienen derecho a procesar nuestros datos, pero lo importante acá es hacer un marco, un reglamento adecuado en el cual se entienda en que uno pueda decir, ustedes pueden procesar los datos personales, pero sujeto a los siguientes requisitos, sujeto a las siguientes limitaciones. Y ahí estamos en un área absolutamente negra en estos momentos. Lo pregunto porque hablábamos de esta obsolescencia de la normativa no que existe, y uno piensa, bueno, los datos personales de uno en estos momentos, primero, uno no sabe quién los tiene, que yo creo que ahí hay un primer tema que es bien relevante. ¿Quién maneja los datos personales de cada una de las personas en estos momentos? Uno sabe de manera informal que hay bancos de datos, que se traspasan, que se venden esa información, pero ¿yo tengo el derecho a saber quién tiene toda esa información mía? Ese derecho lo tienes hoy y lo vas a tener mañana. La diferencia está en que cuando hoy tú ejerces ese derecho, ¿no es cierto?, y no te lo respetan, tú tienes que ir a un tribunal. ¿Quién va a ir a un tribunal? Claro. Es un proceso complejo, engorroso, contratar a un abogado, ¿no es cierto? Pero ahora con el cambio de normativa,
Hoy día, como está el proyecto de ley, sería el Consejo para la Transparencia, el órgano dedicado a la supervisión. Ahora, es importante destacar sobre esta materia que la pregunta que ¿quién tiene mis datos hoy día? ¿Cómo está la situación actual? Que fue la pregunta, Andrea. Hoy día, perdonando la expresión, es una jungla. Porque los mismos organismos públicos y las mismas empresas, ¿no es cierto?, tienen datos, pero ni siquiera son capaces de determinar el origen de los datos, cómo se juntaron los datos. Ni fiabilidad de esos datos. Ni fiabilidad, o sea, si pensamos hoy día una ISAPRE, una FP, ¿no es cierto?, que maneja nuestros datos, un registro civil o una gran empresa que maneja nuestros datos, hoy día hay un trabajo muy importante de hacer ahí. ¿Por qué? Porque hoy día son bases de datos. Porque, ¿qué es lo que sucede hoy día? Hoy día realmente la gran infracción a los datos personales de nosotros no sucede en la relación uno a uno. De hecho, la nueva legislación en materia de consentimiento para tratar los datos se flexibiliza. O sea, hoy día, supuestamente para tratar los datos personales se requiere un consentimiento expreso de la persona. Pero que no se cumple. En la práctica eso no ocurre. No ocurre. La nueva legislación te va a poner un consentimiento inequívoco, en que se puede derivar, ¿no es cierto?, de tu comportamiento, una aceptación tácita, por decirlo así. Pero el fuerte va a estar en la regulación de los administradores de las bases de datos. En decir, a ver, ¿cómo usted está alimentando esta base de datos? ¿Desde cómo entran los datos? Entonces, esto realmente hay que pensar que este proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en el Senado, en un primer trámite constitucional, después tiene que pasar a la Cámara. Sí, un camino largo, sabemos, de tramitación legislativa. Pero se ve rápido ahora. Senado, Cámara de Diputados, puede ser que vuelva al Senado. Hay que pensar que esta ley, una vez que se aprueba, establece un periodo de transición, que es el periodo en el cual la ley va a estar vacante, en que nos vamos a estar preparando para que esté dentro de vigencia, de 2 años a lo menos. Porque significa efectivamente que los organismos públicos y las empresas tienen que mirar hacia adentro, tienen que decir, a ver, ¿dónde está mi base de datos? Y partir prácticamente de cero. ¿Y es factible tener ese control de los datos en estos tiempos, ¿no? Donde uno se imagina que la verdad es que se diluyen un poco las responsabilidades respecto de, por ejemplo, lo que está en Internet. ¿Cómo poder seguir esa pista? Decir, bueno, estos datos salen a partir de esta empresa que los recolectó de tal manera. ¿Es factible tener esa línea clara? Acá hay 2 dinámicas de datos. Y la pregunta es precisa, porque hay 2 dinámicas de datos. Una es las bases de datos que tienen sobre nosotros. La base de datos que tiene nuestro proveedor de servicios, ¿no es cierto? La base de datos que tienen los organismos estatales sobre nosotros. Pero el comentario, Andrea, es preciso, porque hoy día esta nueva ley, digamos que la ley actual solo cubre esas bases de datos, que era lo tradicional. El concepto base de datos en la nueva ley desaparece. Y lo que se va a supervisar va a ser el dato. Ya no va a ser solo la base de datos, ¿no es cierto? La información que tiene una base de datos, un proveedor de servicios, por ejemplo, de cable sobre mi persona. Sino que efectivamente van a ser todos los datos que circulan en las plataformas. Van a ser todos los datos con limitaciones, por ejemplo, con limitaciones como el periodismo, que es importante establecer cuáles son las limitaciones, cómo se establece. Pero en términos generales, donde hoy día el límite estaba muy claro, la frontera, base de datos, supervisión, perfecto. Pero cuando pasamos a la nueva ley reconoce la realidad, nuestros datos circulan. Y no solo circulan hoy día en el proveedor de electricidad, en el proveedor de cable o en el servicio de registro civil, sino que están circulando constantemente. Claro. O sea, ¿quién se hace cargo el día de mañana en el www, Direcciones Chile, estoy inventando un sitio, ¿no?, que dice cuál es el root, la dirección de la persona? Son datos sensibles que están expuestos ahí permanentemente. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre esos datos? Va a haber que, para eso vamos a tener un organismo administrativo que va a ser la primera instancia sujeto a reclamación judicial. Pero efectivamente van a haber situaciones que no van a estar claras cuando yo, como persona natural, subo información a un sitio web, por ejemplo, en que el sitio web no fue el que sube la información. ¿Tiene que responder el sitio web de la información, ¿no es cierto?, que está subiendo otra persona? ¿Tiene una obligación de borrado? ¿Tiene una obligación de eliminación? En principio sí, la va a tener. Pero tenemos que pensar que también la legislación sobre datos personales, cuando ya estamos fuera de una base de datos y nos vamos al mundo de Internet, se vincula con la libertad de expresión. Exacto. Tiene un elemento súper fuerte de libertad de expresión. Porque puede haber ahí un choque en términos de derechos, súper fuerte, ¿no?, sobre la libertad de expresión, porque yo no quiero tampoco que para efectos que se subamos información a Internet, por ejemplo, datos personales, hay un organismo que tome el rol de censor.
y nos convirtamos en que no, nadie puede subir datos personales, nada. nadie puede hacer procesamiento de datos Claro, personales. eso se puede prestar para muchas cosas en términos de censura. Se puede prestar para muchas cosas. Hay que pensar que el organismo administrativo, que eventualmente que sería el Consejo para la Transparencia, ¿no es cierto?, va a tener un rol importante. Pero por eso que el llamado es a mantener un equilibrio. Y el equilibrio, efectivamente, nosotros requerimos de la protección de nuestros datos personales. Pero también se requiere efectuar en una sociedad moderna procesamiento de datos personales. Ahora, ese procesamiento de datos personales tiene que ser un procesamiento leal, con limitaciones, con conocimiento que hay sanciones, con conocimiento que hay infracciones, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser capaces de lograr un balance, porque un desequilibrio importante, por ejemplo, cuando yo empiezo a sancionar, por ejemplo, en la plataforma, por los datos que están manejando sus usuarios, llega un momento en que uno se tiene que preguntar, bueno, en un mundo de Internet, en un mundo de data, de Big Data, como estamos diciendo, en que la información fluye en cantidades prácticamente incontrolables, ¿hasta qué punto yo puedo hacer responsable a lo que se denomina un intermediario que pone infraestructura a disposición de nosotros como usuarios, ¿no es cierto?, de las infracciones que cometan quien sube la información? Exacto. Ahora, la idea de una ley es crear un marco jurídico importante, relevante, para darle las herramientas al organismo administrativo, que parece ser que va a ser el Consejo para la Transparencia, para que aplique la ley. Bien, pues vamos a ver, Claudio, cómo resulta, ¿no? Porque hay varios desafíos ahí bien grandes a la hora de establecer este marco normativo, de tener las atribuciones, las herramientas de fiscalización. Así que es un tema que nos interesa mucho y que vamos a estar siguiendo. Te agradecemos, por supuesto, habernos acompañado acá en Mundo Plus. Muchas gracias, Andrea. Que estés muy bien.